Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa Doble Estándar conversando sobre temas que a mi juicio son interesantes. La ONU hace un rato dijo que el calentamiento global era consecuencia de la actividad del ser humano. La ONU yo no le creo nada. Y cuando dice cosas uno debería leer entre líneas. Pero bueno, es muy probable que estén impulsando algunas ideas, ¿cierto?, que vayan en contra del desarrollo, pero no me voy a detener ahí. ¿Ah? Entonces yo quise ir un poquito más allá, ver qué está ocurriendo realmente con el planeta y entender un poco el ser humano con respecto al vínculo que tiene con el planeta y esta desafección que tiene. O sea, no importarle lo que ocurre con el planeta, no le importa. Porque dijimos que la mitad del planeta vivía con 5,5 dólares. A la mitad del planeta, o sea, 4.000 millones de personas no les interesa la suerte del planeta. Porque están preocupados de vivir un día más, nada más. No tiene acceso ni a agua potable. ¿Qué le importa el planeta? Si en un árbol lo cortan y hacen leña, punto, si tienen que sobrevivir. Y la otra mitad, menos mal que nos quedan los países ricos, Estados Unidos, países de Asia y Europa, que tampoco les importa, porque ellos no están dispuestos a ceder, ¿cierto?, en aras de la gente más vulnerable, ceder en su calidad de vida. No. Y te lo dicen, prefiero que el planeta colapse. Chao. Pero a mí no me van a bajar del jet privado los jugadores de básquetbol de la NBA, o los de béisbol, o los multimillonarios. Ahora, los que pelean en jaula, estos que se hacen tira patada en la cabeza, ¿cierto? Multimillonarios tampoco los bajas tú de su jet privado, no. O sea, para los pobres no es tema el cambio climático. Para los ricos tampoco. ¿Qué hacemos? Tenemos un zapato chino. Entonces yo quise averiguar un poco con respecto a la desafección que tiene el ser humano con respecto al planeta, porque lo llena de chimeneas que emiten CO2 o SO2, ¿cierto?, que en combinación con el agua se transforma en ácido sulfúrico, H2SO4 y ácido sulfúrico. Te hace inhóspita la Tierra, genera muertes por cáncer y otras enfermedades, pero no importa, ¿a quién le importa? Lo importante es producir. Y sí, es importante producir, el tema es cómo producimos. Yo no estoy hablando aquí que hay que dejar de producir ni mucho menos, ni sumarme a estas corrientes que en el fondo lo que buscan es que retrocedamos, ¿cierto?, a la edad de piedra. No, yo creo que el ser humano tiene que seguir produciendo, pero aplicando tecnología y dejando, por supuesto, de lado los intereses empresariales de compañías como, por ejemplo, las petroleras. Ahora ustedes me dicen, pero ¿cómo vamos a dejar de producir petróleo y qué pasa con el planeta? Hay y existen fuentes renovables no convencionales que impactan cero al medio ambiente. Pero los intereses de estas superempresas, las petroleras, las empresas químicas, son tan poderosas que financian la política. Y no solamente financian la política, sino que al igual que las tabacaleras en su minuto, le pagan a los científicos para que los científicos digan que el calentamiento del planeta obedece única y exclusivamente a ciclos normales y naturales del planeta Tierra. Donald Trump, gran impulsor de esa idea, se reía del cambio climático, pero efectivamente, cuando uno ve esas chimeneas que tiran CO2 multiplicadas por miles en el planeta, por supuesto que causa un impacto negativo. Entonces yo traté de partir desde el comienzo, ¿cierto?, lo que éramos los seres humanos cuando éramos primates, cómo impactábamos cuando éramos primates, estamos hablando de 50 millones de años más o menos, al planeta. El impacto era cero, lo mismo que impactaba un grupo de gacelas, un grupo de leones, un grupo de jirafas. No impactábamos negativamente al medio ambiente. Pero algo pasó con el ser humano, que se empezó a desarrollar hasta que llegó al uso indiscriminado del petróleo, generando los problemas serios que tenemos nosotros hoy día. En fin, entonces yo fui a la arqueología para poder encontrar respuestas a todas las interrogantes y nos damos cuenta que hay cosas impresionantes, como por ejemplo este libro del Dr. Ellis que dice que los seres humanos, humans are not from Earth, claro, dice que los seres humanos no somos
de este planeta. Y lo explica de la siguiente forma. Habla de, por ejemplo, la espalda. Ya lo expliqué en el programa pasado, que los dolores de espalda son consecuencias, dice el doctor Ellis, de que el ser humano se desarrolló en un planeta con menos gravedad. Y que en un planeta con mayor gravedad como este planeta, ¿cierto?, nos generan estos dolores de espalda. También dice que los únicos seres vivos de este planeta que se fríen, se queman con el sol, es el ser humano. Uno se pone a pensar. Porque dice que en el planeta que nos desarrollamos nosotros está un poquito más distante del sol, por lo tanto lo toleramos mejor. Pero al estar en este planeta, bueno, no estamos preparados, ¿no? Habla de la cabeza de los bebés. Dice que las cabezas de los bebés son demasiado grandes, que provocan mucho dolor en el parto y eventualmente la muerte o del bebé o de la madre. Cosa que no sucede en el resto de los animales que tienen la cabeza más chica. Lo dice él. A lo mejor un médico aquí me puede decir, no, lo que pasa es que hay una... Bueno, no sé. Pero dice que los animales genéticamente modificados, como algunos perros, por ejemplo, de raza, tienen el mismo problema que tienen los seres humanos, cabeza grande, y producen problemas en el parto. Y son los animales modificados genéticamente. Entonces, si uno empieza a sacar algunas conclusiones, no le crea, no importa, pero a lo mejor se puede quedar con uno o dos conceptos que pueden ser interesantes. Entonces seguimos buscando nosotros y descubrimos que Zacarías Sitchin, este personaje que es bastante interesante, consagró su vida a la traducción de las tablillas sumerias que tiene más de 10.000 años, estamos hablando allá por la zona de Mesopotamia. Tablillas sumerias, ¿cierto? Eran unas tablillas de greda, letra cuneiforme, ¿cierto?, que se hacía como una especie de clavo en las letras, después se endurecía la greda o la endurecían. Bueno, y esto quedó hasta la fecha, las tablillas sumerias. Vamos a la imagen, por favor, director. Ahí está. Entonces, me parece interesante, porque él consagró su vida, o sea, 50 años él manejaba la lengua aramea y la lengua sumeria, perfectamente, y él dedicó su vida a la traducción de estas tablillas. Y en estas tablillas él dice claramente que, o sea, en la traducción, no lo dice él, esto no es consecuencia de una mente febril, es consecuencia de la traducción de las tablillas sumerias. Dice que las tablillas sumerias hablan, ¿cierto?, del diluvio universal. Habla de una civilización superior a nosotros, infinitamente superior a nosotros, que nos modificaron genéticamente. Modificaron los homínidos de esa época, hace 50.000 años atrás. Los modificaron genéticamente para fines bien específicos. Estas tablillas sumerias hablan de Adán y Eva. Hablan de eventos entre Dios y los seres humanos. O sea, hablan de todo lo que dice el Antiguo Testamento, está en las tablillas sumerias, pero las tablillas sumerias son mucho más antiguas, tienen 10.000 años. Entonces, por el lado de la arqueología, nosotros tratamos de explicar por qué en el ser humano actual existe esta desafección entre el ser humano y la naturaleza. Y en estos libros hablan también de que el ser humano, sobre todo en el libro del doctor Ellis, dice que el ser humano está en este planeta que es un planeta cárcel, porque el ser humano es tremendamente violento, tremendamente dañino, y no puede permitirse, lo dicen los libros, lo dicen los libros. Por favor, volvamos a la imagen. ¿Ves? Estos libros dicen que el ser humano es tan pernicioso, es tan devastador, que no puede permitirse que el ser humano se disemine por el universo. O sea, ¿qué somos nosotros los seres humanos? No hay ningún animal vivo que destruya el medio ambiente, que nos cobije, nos albergue, nos da vida, como lo hacemos nosotros. ¿Por qué esta desafección? Tiene que haber algo, tratamos de buscarlo nosotros en la arqueología. También nosotros en algún minuto conversamos con respecto a los operadores medioambientales y la hipocresía, porque uno podría decir, bueno, por lo menos los operadores medioambientales, los medioambientalistas, muchos reconocidos, son las personas que ponen una luz amarilla, una luz roja frente a los proyectos que atentan contra la vida del ser humano en este planeta.
y vemos demasiada hipocresía, vemos que solamente los mueve, y lo digo con conocimiento de causa, solamente nos mueven los intereses económicos, porque cuando hay un desarrollo, ¿cierto?, de un proyecto interesante e importante, los primeros que se oponen son ellos, sea cual sea el proyecto, y por supuesto movilizan a toda la comunidad, con pancartas, y de repente la empresa los llama y le dice, oye, ¿hasta cuándo nos trabas el proyecto? Porque mientras más tiempo pasa y no podemos salir del proyecto, estamos perdiendo plata. Aquí hay un maletín con plata. Ok, hasta luego, pum, y se van a bloquear otro proyecto. Es así, hay mucha hipocresía. Entonces, yo siento que no hay una real voluntad para avanzar en estos temas. Y ya la situación está crítica porque los océanos están acidificados y eso es consecuencia de la emisión de CO2, porque el mar, los océanos, tienen una capacidad limitada para absorber CO2. Pero cuando ya es demasiado, se acidifican y matan la flora y la fauna marina. Es una cuestión realmente tremenda y está científicamente demostrado. No podemos seguir dándole vuelta a este cuento. Es así. Pero ustedes creen que las grandes empresas petroleras están dispuestas a cederle el paso a la energía renovable no convencionales, como la energía solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica, que son generadoras de energías limpias que no impactan negativamente el medio ambiente? ¿Y qué pasaría con la industria petrolera entonces? Y la industria química, que viven de esto y viven millones y millones de personas. No, primero están los intereses económicos, después está la salud de la población, después. Y menos importante todavía es la salud de la gente más precaria, que vive en situaciones realmente deleznables, como en África, por ejemplo, que se desplazan. Ahora, seamos bien sinceros, en Latinoamérica tenemos nosotros países, y muchos países, ni siquiera contados con los dedos de una mano, que tienen los estándares africanos también, por gobiernos corruptos, gobiernos empobrecedores, gobiernos que capturan el poder no para mejorar la calidad de vida de la gente, sino que para enriquecerse. Y si tienen que eliminar a la población, la eliminan, no tienen ningún problema. Pero hay un montón de desplazados a nivel mundial, que ¿a dónde van esta gente? A los países más desarrollados, generando un choque cultural gigantesco y un colapso de los servicios sanitarios de cada uno de esos países, y bueno, colapsa también el sistema educativo, qué sé. Ahora los países ricos tienen cómo defenderse, los países ricos tienen plata, ciudades como Miami y Nueva York, aunque suba el nivel del mar, le da lo mismo, entre comillas, porque tienen recursos económicos y tecnológicos como para mitigar eso. Por ejemplo, Miami tiene una batería de cientos de miles de bombas en Florida. Si se inunda, sacan el agua, suben los edificios que ahora, con todo el riesgo y todos los anuncios de la alza del mar, de los subir los niveles del mar, que se inundan Miami, siguen construyendo edificios de 500 millones de dólares. Lo hacen con otra tecnología, pero lo siguen haciendo porque saben que ellos tienen los recursos necesarios y suficientes como para mitigar cualquier efecto negativo que puedan tener en su población. Sin embargo, los países pobres no tienen esa posibilidad. Los países pobres tienen que emigrar. Tienen que emigrar. Son los famosos desplazados climáticos. Claro, hay edificios como el edificio Porsche, por ejemplo, que lo mencionamos en algún minuto. Levantaron sobre el mar un edificio de 500 millones de dólares. Messi tiene un departamento ahí, le costó 9 palos verdes. Da lo mismo. O el edificio de Aston Martin, también en Miami, de altísima gama. Pues, si sube el mar, ¿saben lo que dicen ellos? No importa, nos vamos a convertir, ¿saben qué? En la Venecia de América, da lo mismo, no hay drama. Pero ellos, ¿qué posibilidades tienen? ¿Qué posibilidades tienen ellos? Ni una, pues conviven ahí con todas las pestes, con ratones, guarenes,
hacen su vida ahí. ¿Quién se preocupa de ellos? Ahora, ¿ellos son pobres porque existen los ricos? No. Ellos son pobres porque han sido gobernados en forma sistemática y permanente por gobiernos corruptos, que no les interesa la salud ni la vida de sus habitantes, les interesa enriquecerse. Para eso capturan el Estado. Por eso, como dije, Latinoamérica está lleno de países, o sea, Latinoamérica está llena de países también que han sido capturados por mafias, de narcotraficantes, narcoterrorismo. Es muy importante que la gente, cuando vaya a votar por alguien, se dé cuenta de todo esto. Se dé cuenta y que voten por alguien que realmente le da prosperidad. Que le da prosperidad. Bueno, pero eso es otro tema. Como decíamos, ¿ustedes creen que las grandes petroleras están dispuestas a ceder 1 milímetro a las energías renovables no convencionales? Como no sé si las tengo por acá, a ver, pero discúlpeme, a usted no le gusta que haga esto tan rápido, pero claro, están más adelante. Claro, están más adelante, aquí está. Discúlpeme, director, a usted no le gusta esto, pero me veo obligado. Ahí está, era para el otro lado. ¿Ustedes creen que esta industria está dispuesta a ceder 1 milímetro a esta industria? No, po. Mire qué limpiecito, ni un átomo de CO2 a la atmósfera. Que usted me puede decir, no, pero la confección de los paneles, bueno, pero hay tecnología. Pero a la larga siempre es mejor esto que lo otro. O la industria petrolera está dispuesta a ceder 1 milímetro a esta energía geotérmica, o a esta. Imagínense, había un proyecto de energía hidráulica, un embalse gigantesco que iba a suministrar mucha energía a nuestro país y se bloqueó. Sin embargo, se echan a andar Dominga y un montón de centrales que funcionan en base a carbón. Es impresionante. Todo se mueve por intereses, créanmelo, todo se mueve por intereses. O miren la industria eólica. Claro, en Chile tenemos algunas plantas de energía eólica solares, pero no es suficiente, muy poco todavía. La bioenergía. Mire, pues la diferencia. Si es un asco. Tengo una hija que estudia medicina, ya está en los últimos años, y me dice que cuando le toca abrir cadáveres, todos los pulmones de la gente que vive en la región metropolitana tiene pintitas negras. Todos. Claro, miren la mierda que, perdón la expresión, director, la porquería que estamos respirando. Respirando. Y se ve cuando salimos de la casa, ¿cierto? Nos metemos en la nube negra, sobre todo en invierno. ¿Y a quién le importa? Si lo importante siempre son los intereses económicos. Y aquí llegaba un tema que es re importante, ¿eh? Mire, no sé cuánto tiempo queda, señor director. 10 minutos. 10 minutitos. Miren los vertederos que hay en Chile. Miren los vertederos que hay en Chile. Mire, esto es un asco. Casi el 100% de la basura que se produce, volvamos a mí por favor, casi el 100% de la basura que se genera en los países latinoamericanos, que es una cuestión pero impresionante, llega a los vertederos. O sea, la cultura del reciclaje no existe en Chile. Claro, hay algunas manifestaciones puntuales de reciclaje, pero, bueno, en fin. Un saludo a la bandera, es casi testimonial nomás. Casi el 100% de la basura llega a los vertederos. Pero los vertederos, ¿dónde los ubican? En los sectores más pobres. Siempre son los pobres los que sufren. ¿Qué hacen los países desarrollados? ¿Usted cree que los políticos chilenos no conocen? O sea, hay un porcentaje importante de políticos chilenos que son tremendamente ignorantes, que no califican para ser parlamentarios, porque los parlamentarios impulsan leyes.
pero hay otros que sí saben cómo hacerlo, porque han viajado con plata mía, suya, de todos los chilenos, a los países desarrollados, por ejemplo, los países nórdicos. Claro. A ver, no solamente lo que hacen en materia de educación y en otras políticas públicas, sino que el manejo de la basura. Ellos saben cómo se hace. ¿Usted cree que el negocio de la basura no es un negocio? Es un tremendo negocio, que está capturado por gente que financia la política también. Claro. Entonces no les interesa lo que hacen los países nórdicos. Miren lo que hacen los países nórdicos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Suecia. Suecia importa basura. 700.000 toneladas al año. Ahí está. Importa basura que llega en trenes. ¿Sabe qué porcentaje de la basura que produce Suecia llega? Estamos muy parecidos a Noruega, muy parecidos a Finlandia, con matices, pero son los criterios lo importante. Con la basura producen electricidad. ¿Y sabe qué porcentaje de la basura llega a los vertederos? Volvamos a mí, director, por favor. Estoy haciendo el 3%. Acá llega casi el 100% de los países latinoamericanos. En los países nórdicos, entre el 3 y el 5% llega a los vertederos. Suecia importa 700.000 toneladas de basura para producir electricidad. ¿Por qué en Chile no se hace? Yo esto lo he conversado con políticos. El otro día traje fue un error, Manuel José Sandón. No es que la basura es de otra calidad, me dijo. No tiene idea. Traje a otro. No, lo que pasa es que es una tecnología muy avanzada, me dijo otro. ¿Pero por qué no se hace?, le dije yo. ¿Por qué tenemos que inundar los vertederos de basura en medio de poblaciones de gente que sufre los malos olores, los ratones, los guarenes, culebras, toda la pestilencia? ¿Por qué no agarramos esa basura, le aplicamos tecnología y la convertimos en energía? Le aplicamos tecnología y la convertimos en energía. No, esas cosas. No hay voluntad política. Bueno, no hay voluntad política para un montón de cosas. Yo estoy molesto con los políticos. Nos han llevado a una situación realmente compleja, de derecha, de izquierda, de todos lados. ¿Quién soy yo? Un ciudadano que paga impuestos, nada más. Tener que importar basura, o sea, ya es el colmo de la eficiencia. Y por supuesto, políticas públicas exitosas. Por supuesto, gobernantes preparados, empoderados, que viven en función de mejorar la calidad de vida de su gente. Tanta diferencia. Si lo peor de todo es que estos personajes viajan con la plata de todos nosotros. Viajan en primera, por supuesto, a visualizar las políticas públicas exitosas de esos países. Llegan acá a hacer lo contrario. ¿Cómo no le pasamos la cuenta? El medio ambiente. La ONU está preocupada porque estamos llegando a un punto de no retorno. Vamos a la foto, por favor, a la imagen, si es tan amable, señor director. La huella carbónica. ¿Qué se enseña en los colegios? Se enseña francés. ¿Por qué no nos enseñan a comer? ¿Por qué no nos enseñan a tener desarrollo cívico para comportarnos bien en las calles y relacionarnos con respeto con respecto al prójimo? ¿Por qué no nos enseñan eso? ¿Por qué no nos enseñan esto? Cuando uno va a consumir, ¿cierto?, poder verificar la huella carbónica o la huella hídrica de cada producto que estamos comprando, y no que para producir una camisa se sequen ríos como se han secado ríos en Europa. Porque productos que consumen demasiado agua, entonces la persona dice, no, ¿sabes qué? Voy a comprar esta camisa que con respecto a esta consumió menos agua en su elaboración. Volvamos, señor director, por favor. Entonces, a ver, ¿qué carne de cerdo voy a comprar?
¿Qué leche voy a comprar? A ver, la huella hídrica y la huella carbónica. ¿Por qué no nos enseñan eso que es fundamental? Entonces es el consumidor el que provoca el cambio en la empresa y no al revés, como ocurre hoy día. Si el consumidor es informado, bueno, para eso hay que educarlo. Y para educarlo tiene que haber voluntad política del gobierno de turno, y eso no existe. Pero supongamos, hagamos un poquito de ficción, y supongamos que el chileno es un personaje informado, instruido. Entonces yo si voy a consumir algo, ¿cierto? Incluso vino, no sé, carne, lo que sea, aceite. Yo me preocupo de leer en la etiqueta la huella hídrica y carbónica que dejó en la producción de esa botella, de lo que sea, o de ese kilo de carne. Y yo como un ciudadano informado y además responsable y respetuoso al medio ambiente, voy a escoger qué producto, el que dañó menos al medio ambiente para ser producido. ¿Por qué no se enseña eso en el que se enseña francés? Francés se enseña, lo habla menos del 2% de la población mundial, no, porque hay que enseñar francés. ¿Por qué no se enseñan las cosas importantes? ¿Por qué le niegan a nuestros niños la posibilidad de desarrollarse como corresponde o como se desarrollan los niños en los países nórdicos o en los países más desarrollados, donde ellos leen un promedio de 50 libros al año y acá no hay registro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? Ahí tenemos un muy buen punto de partida, ¿cierto?, para un cambio sustantivo en el medio ambiente y en nuestra conducta. Ahí tenemos un personaje que realmente es notable, ya nos dejó, por supuesto, ¿ah? Ya nos dejó Stephen Hawking, un súper personaje. Él nos dijo varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, fíjese. Él nos dice, hay que abandonar la Tierra. Hay que abandonar la Tierra y construir, él lo decía, establecimientos permanentes en otros planetas. Porque los recursos naturales se agotaron en nuestro planeta. Él ya nos llama a salir de este planeta. Decía que el calentamiento global era más peligroso para el ser humano que los virus. Y que de aquí a algunas décadas ya tenemos que estar fuera, con las primeras colonizaciones en otros planetas. Era urgente. Dice que Venus en algún minuto albergó la vida y hoy día tiene un promedio de temperatura de 460 grados Celsius, vientos de 300 kilómetros por hora. Dice que es fundamental ahora, ya, salir del planeta Tierra. Tenemos otro gigante también, Elon Musk. Los millonarios, los científicos, todos coinciden en lo mismo. Bueno, Elon Musk quiere poner 1 millón de habitantes en Marte de aquí a 10 años, porque entiende que la situación en nuestro planeta es insostenible. Y ya está trabajando en eso. Este gallo es uno de los genios del siglo XX-XXI. Este gallo se dio el lujo de decirle a la NASA, ustedes están tremendamente equivocados y están desperdiciando los recursos de todos los contribuyentes norteamericanos, porque dijo que todos los cohetes, ¿cierto?, que la NASA impulsaba, tenían que regresar, no podían ser destruidos. Cada cohete que la NASA impulsa, ¿cierto?, o despega, cuesta 60 millones de dólares. Y él decía, si ustedes logran que despegue y aterrice, los costos bajan a 6 millones de dólares. La NASA le dijo imposible, y él lo demostró, y logró aterrizar los cohetes. Bueno, era uno de los grandes ingenieros, y él dice que, efectivamente, a través de su empresa SpaceX,
Él quiere colocar 1 millón de seres humanos, una colonia en Marte de aquí a 10 años. Tenemos otro personaje interesante también, Jeff Bezos, dueño de Amazon, 200.000 millones de dólares la fortuna de este hombre. Bien, se la merece. Generó riqueza, perfecto. Yo lo admiro. También está en la misma frecuencia de Stephen Hawking, de Elon Musk. Dice que hay que sacar al ser humano del planeta lo antes posible porque viene una extinción. Porque él no dice que hay que retroceder. ¿Podemos volver, director, por favor? 2 minutos. 2 minutos. Jeff Bezos no dice que hay que retroceder en el desarrollo, ¿cierto?, para poder hacer sustentable el planeta. Dice que no, que si nosotros retrocedemos nos extinguimos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es migrar, salir del planeta. Y él establece una serie de... Bueno, él ya hace poco salió de la estratosfera con un viaje que costaba 20 millones de dólares o algo así, 25 millones de dólares. Está trabajando fuertemente en esto porque entiende que los recursos naturales se están agotando, que la sobrepoblación mundial, que no es un tema menor, porque hay algunos que dicen que el planeta es sustentable solamente con 2.000 millones de personas, y por supuesto que sobran 5.000 millones de personas, pero no dicen cómo ellos eliminarían 5.000 millones de personas, pero hay gente que sí cree casi dogmáticamente que hay que limitar a 5.000 millones de personas. Entonces es complicado. Jeff Bezos dice que no, que lo que hay que hacer es migrar. Y él establece una teoría de unos tubos, ¿cierto?, donde podemos vivir nosotros entre la Luna y el planeta Tierra, ¿cierto?, en condiciones atmosféricas controladas, que permitirían el desarrollo del ser humano más allá de lo que podría permitirse viviendo en la Tierra sin salir, porque dice que los días en nuestro planeta están contados. En fin, queda ya prácticamente se acabó el tiempo. Todo esto partió con respecto a un informe de la ONU diciendo que el calentamiento global, climático era consecuencia del ser humano. Efectivamente, existen indicios razonables y contundentes como para decir que sí, es así. Pero ¿qué hacemos? ¿Involucionamos o evolucionamos? La posibilidad es, a mi juicio, hacer lo que estamos haciendo. Tratar de aguantar al máximo, ¿cierto?, contener al máximo los combustibles fósiles, echarle mano a todo lo que es energía renovable no convencional, pero también pensar en que tenemos que hacer este país porque la sobrepoblación va a generar problemas gigantescos. El calentamiento global, climático va a generar cientos de millones de desplazados climáticos, que por supuesto van a intentar ingresar a los países desarrollados generando conflictos insospechados, eventualmente xenofobias. Sabemos que no podemos intervenir a los países en su origen, ¿cierto?, para evitar que migren, sacando a los gobiernos corruptos. Pero estamos en un zapato chino y se ve todo muy complejo hacia adelante. No sé cómo va a terminar esto. Y tampoco logré entender al final de todo este programa el por qué el ser humano está tan desafectado, tan alejado de la naturaleza. Es realmente incomprensible. Somos capaces de destruir la naturaleza y con ella destruirnos nosotros mismos. Se acabó el tiempo, le agradezco su paciencia, muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias.